El pasado domingo, para la elección de diputados de la Eurocámara, todos los países que pertenecen a la Unión Europea participan de estas elecciones, en las que hay un Parlamento Europeo que tiene sede en Bruselas, Bélgica, que es el que toma las decisiones sobre las políticas macro de lo que llamamos la Unión Europea, la eurozona. La derecha moderada y la derecha extrema, la ultraderecha, fueron las grandes victoriosas en estas elecciones del domingo pasado en Europa. Ahora, hay que diferenciar dos cosas. Una es la derecha moderada, que está representada por partidos demócratas cristianos, partidos liberales, partidos conservadores, el Partido Popular de España y otros. Y otra es la extrema derecha, que representa a la señora Marine Le Pen en Francia, que representa a Vox en España y que representan partidos de ultraderecha, tanto italianos como en Alemania, Austria y en Bélgica, que fue donde crecieron más esos partidos de la extrema derecha. La extrema derecha, ¿qué se diferencia de la derecha moderada? Es que la extrema derecha es totalmente anti-europea, anti-Unión Europea. Ellos no quieren la Unión Europea, ellos proponen disolver la Unión Europea y volver a la época de antes de los años 60, que cada país tenga su propia autonomía, su propia moneda, algo muy parecido a lo que hizo Inglaterra con el llamado Brains, es decir, separarse de la Unión Europea parcialmente para no seguir participando de las políticas macro. La extrema derecha también es contraria a la guerra de Ucrania, es decir, a que la Unión Europea le siga inyectando recursos a Ucrania para seguir la guerra. Ellos son más prorrusos, es decir, son más partidarios de Rusia, de Putin, que de la misma Europa. La Unión Europea también es contraria al judaísmo, es decir, no quieren al pueblo de Israel, no quieren a Israel como tal, y critican fuertemente la guerra que se está librando allá, el genocidio que se está librando contra el pueblo palestino, pero también son antimusulmanes, es decir, esa extrema derecha, sobre todo en Alemania, en Austria y en Bélgica, es la que constantemente apedrea, pinta e incluso incendia sinagogas judías y mezquitas musulmanas en Alemania y en Bélgica, y también en Suecia, donde se ha convertido casi que en una permanente, constante, la quema del Corán en Estocolmo. Esa es la extrema derecha. La extrema derecha es antirreligiosa generalmente en Europa, porque ellos creen en sus propias religiones. Por ejemplo, hay una extrema derecha en Alemania que propone volver a la religión Wotan, a la religión de Wotan, a la antigua Hiperbórea, que defiende símbolos y religiones antiguas, mucho más antes del cristianismo, que acá en América Latina las conocen como sectas satánicas, pero que para nada tiene que ver con el cristianismo satánico. Esa es la diferencia entre una extrema derecha y una derecha moderada, que fueron las grandes victoriosas en Europa el pasado domingo. Le preocupa a la misma derecha moderada y por supuesto a la izquierda el avance de la extrema derecha. Aquí en Colombia algunos celebran el triunfo de la derecha, pero es que aquí en Colombia ni siquiera hay partidos de extrema derecha, aquí no hay antisemitas ni antimusulmanes, y la extrema derecha tampoco quiere que lleguen migrantes a Europa, son antimigrantes totalmente, es decir, unas políticas, y en lo económico no son neoliberales, critican el modelo de globalización y el modelo neoliberal y quieren deshacerse del neoliberalismo económico. Esas son casi que es parecida en algunos aspectos a la extrema izquierda, es porque sé como las extremas se encuentran unas con otras. Por eso esa es la situación que se ha dado. Ahora, ¿por qué ganaron estas elecciones, estas derechas, estas extremas? Precisamente porque en este momento la mayoría de gobiernos europeos son socialistas, socialdemócratas y tirando hacia la izquierda. El gobierno socialista de Pedro Suárez en España, el gobierno de Emmanuel Macron en Francia, que es del Partido Liberal, de un sector liberal hacia moderado, el Partido Liberal en Bélgica, donde el primer ministro renunció ayer precisamente por este escalado político, y el señor Scholz, que es el canciller alemán, que es de la socialdemocracia. ¿Por qué ese avance
¿Y por qué perdieron ellos? Porque ellos están en este momento todos en coalición apoyando a Ucrania, apoyando y alimentando la guerra de Ucrania, dándole armas a Ucrania, al señor Zelensky, a todos, y se han hecho la de la vista gorda con Israel y dejan que se cometa este genocidio. Ese ha sido prácticamente todo el voltaje, el volcamiento hacia esa derecha extrema, sobre todo, que le ha sacado réditos a eso, ha criticado duramente las políticas que está haciendo la Unión Europea a favor de Israel y a favor de Ucrania, y por eso la gente le votó en contra a esa situación. Se ha convocado elecciones anticipadas, incluso para elegir parlamento francés. Los partidos verdes de la Unión Europea, especialmente en Alemania, que son muy fuertes, que nada tiene que ver acá en Colombia, no, ni parecido con el verde de Colombia, porque ya los partidos verdes tienen una doctrina muy fundamentada hacia la izquierda. Los de acá son oportunistas, solamente es un grupo de personas que se dicen verdes, pero que ni siquiera saben la doctrina del partido verde, es muy diferente. Por eso les digo que en Colombia celebrar que la extrema derecha gane en Europa, pues es un desconocimiento de lo que es la extrema derecha como tal, porque aquí no hay una ultraderecha como la que hay en Europa. Ese es el panorama de lo que se pudo evidenciar el pasado domingo en las elecciones de la Unión Europea, y que tal parece que esa derecha extrema populista siga avanzando en estos meses, debido hasta que no se solucione el problema con Ucrania y hasta que no se solucione esta guerra de Israel con el grupo Hamas, pues no va a tener el auge de la extrema derecha, va a seguir creciendo, porque son antisemitas y también son antimusulmanes y son anti-Ucrania. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.